Donde diga ahí, pone 3x menos 2, ¿sí? Pero, como la y acá está al cuadrado, en realidad eso no es conveniente, porque esto es un binomio, y tendría que desarrollar un binomio al cuadrado. ¿Está bien? Nadie se va a asustar por hacer eso, pero ¿para qué voy a hacer eso si me resulta más fácil si yo de la ecuación de la recta despejo x? Me parece a mí que es menos complicado. Entonces, si tenemos y igual a 3x menos 2, vamos a despejar x de acá. Y más 2 es igual a 3x. Por lo tanto, y más 2 dividido 3 es igual a x. Es una manera, chicos. Si a ustedes les parece mejor desarrollar un cuadrado que despejar la x, todo va bien. Bueno, entonces se meten con esta expresión de x, a la ecuación de la parábola. ¿En qué se transforma entonces? Se transforma en y cuadrado menos 3 por x. Y en lugar de x vamos a escribir y más 2 dividido 3 más 2y igual 0. Vamos a hacer un poco de cuenta y nos va a quedar y al cuadrado. Este 3 está multiplicando esta expresión que está dividida por 3. Por lo tanto, 3 y 3 se simplifican. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar, ojo que acá hay un menos, ¿eh? Menos y más 2 más 2y igual 0. Sigamos trabajando. Entonces nos queda y al cuadrado menos y menos 2 más 2y igual 0. Ahora sumemos los términos en y a la primera, porque y al cuadrado tengo uno solo. Entonces nos va a quedar y al cuadrado menos 1y más 2y más y menos 2 igual 0. Hemos arribado a una ecuación de segundo grado en y. ¿De qué manera? Sustituyendo la x que sacamos de la ecuación de la recta en la ecuación de la parábola. Porque acuérdense, ¿qué es encontrar la intersección de dos curvas? Es la definición de intersección. Yo estoy mirando si hay puntos que están simultáneamente en la recta y en la parábola. Entonces, saco la variable x, en este caso, de la expresión de la recta y la pongo en la ecuación de la parábola. Entonces, haciendo esa sustitución, me ha quedado una ecuación solamente en y. Y tenemos que resolver por Bhaskara esta ecuación. Porque es completa, o sea que no tengo otra manera de resolverla. Entonces, ahora voy a resolver esto. Es decir, tenemos que encontrar los valores de y que cumplan esa ecuación de segundo grado. Entonces, esto se transformó, vamos a escribir acá arriba, en y al cuadrado más y menos 2 igual 0. Entonces, no tienen que olvidarse nunca, ya en su vida, de la ecuación, cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Yo voy a escribir acá, aunque queda todo mezclado, pero no tengo otro lugar. Si tienen ax al cuadrado más bx más c igual 0, ¿por qué le pongo x? Porque la aprendieron así, nada más. Entonces, x1, 2 viene dado por menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. ¿Se acuerdan? Esta es la resolvente de una ecuación de segundo grado. La manera de resolver. Entonces, acá, en lugar de ser una ecuación de segundo grado en x, es una ecuación de segundo grado en y. ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, voy a tener un y 1, 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que adelante de la raíz hay dos signos. Entonces, cuando consideremos el positivo, va a dar un valor, y cuando considere el negativo, me va a dar otro valor. Entonces, acá el coeficiente de y al cuadrado es 1, el de b es 1 y el c es menos 2. Entonces, vamos a ver qué nos pasa ahí. Entonces, nos va a quedar b
menos b es menos 1. Más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4a, que vale 1, por c, que vale menos 2, sobre 2 por a. A vale 1, b vale 1, c vale menos 2. Es decir, que nos ha quedado menos 1 más menos, y a ver, vamos a ver qué es la cantidad subradical. La cantidad subradical es 1 menos por menos más, 4 por 2, 8. O sea que la cantidad subradical es 9. Esta cuentita da 9. Porque es 1 menos por menos más, 2 por 4, 8. O sea que va a ser 9 lo que está abajo de la raíz, dividido 2. Fíjense, primera observación, antes de seguir. Cuando ustedes encuentran que la cantidad subradical es positiva, ya saben que va a haber intersección. Porque van a poder encontrar el valor de i, porque acuérdense que las raíces cuadradas tienen solución real solamente en el caso de la cantidad subradical sea positiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si acá en lugar de ser esto, el obvio, si en lugar de ser esto me hubiera quedado, bueno, che, tenés que calcular la raíz cuadrada de menos 17, por ejemplo, ahí ya digo, no hay intersección entre la recta y la parábola. ¿De acuerdo? Pero como acá me quedó una cantidad subradical positiva, obviamente que voy a poder encontrar los valores de i. Voy a tener un valor que es menos 1 más 3 dividido 2, y este es el que voy a llamar i1, y otro valor que va a ser menos 1 menos 3 dividido 2, y este es el que voy a llamar i2. Entonces, hagamos la cuenta. Es menos 1 más 3 es 2, dividido 2 da 1. Entonces, i1 vale 1. ¿Cuánto vale i2? I2 es menos 1, menos 3, menos 4, dividido 2, menos 2. Ahí el ejercicio no terminó. Cuidado con eso, el ejercicio no terminó. Lo que encontramos fueron las ordenadas de los puntos, porque son is que encontramos, que la recta que tiene esta ecuación y la parábola que tiene esta ecuación se cortan. ¿Qué me falta? Y me falta encontrar x. Fíjense que ustedes acá ya la x la tienen despejada. Entonces van a reemplazar i1 en esta expresión y van a encontrar un x1 compañero de esta i. Van a reemplazar i2 en esta expresión y van a encontrar un x compañero de esta i. Y así encuentran el punto. Entonces, ya repito lo que hice, ¿no? Hasta ahora. Despejé la x de la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque acá la x aparece sin la primera potencia. No dejé la y para no desarrollar cuadrados. Despejo la x, pongo la x en esta expresión, hago las cuentas, llego a esta ecuación cuadrática en y. Resuelvo esta ecuación cuadrática en y, tiene dos soluciones, una que es el 1 y otra que es el menos 2. Con estos valores de y voy a la expresión donde tenía despejado la x a partir de la ecuación de la recta y vamos a encontrar los compañeros para estos y. Entonces voy a tener un x1 que es i1 más 2 dividido 3. ¿Y qué es i1? i1 vale 1, 1 más 2 sobre 3. Eso es 3 dividido 3, 1. Es decir, que hemos encontrado un punto de intersección, P1 de coordenadas, x vale 1 e y también vale 1. 1, 1. ¿Cómo encuentro x2? Parecido.
en lugar de poner I1, voy a poner I2 más 2 dividido 3. ¿Quién es? I2 es menos 2, o sea que va a ser menos 2 más 2 dividido 3. Menos 2 más 2, 0, dividido 3 sigue siendo 0. Por lo tanto, el punto P sub 2 tiene coordenadas para la X, 0, para la Y, menos 2. Entonces, la recta y la parábola se cortan en estos dos puntos. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, supongamos, ahí se terminó, para aquel que me pidió allá la intersección de la recta con la parábola. Bien, ya tenemos dos puntos por donde pasa la parábola, ¿no? Tenemos dos puntos por donde pasa la parábola. La parábola pasa por estos dos puntos, que también pasa esta recta por estos dos puntos. ¿Entendido? Porque si son puntos de intersección de la recta con la parábola, estos puntos que encontraron son tantos puntos de la recta como puntos de la parábola. Si ustedes quisieran llevar esta recta, perdón, llevar esta parábola a la forma esta, que es la que la van a poder llevar, hay que completar cuadrados. Lo voy a hacer. Entonces, encontrar la forma normal o estándar o canónica de la parábola dada por esta ecuación. A ver, entonces, tenemos un punto, P sub 1, que es el punto de coordenadas 1, 1, y un punto P sub 2 de coordenadas 0, menos 2. Eso los voy a dejar porque nos van a servir después para representar la parábola, ¿eh? Entonces, esta expresión, y al cuadrado menos 3x más 2y igual 0, quiero llevarla a esta forma. Entonces me quedo con los términos que tienen y en el primer miembro y llevo al otro miembro los términos que no tienen y. Es decir, menos 3x está en este caso solamente. Y al cuadrado más 2y igual a 3x. Entonces, ¿cuál es el segundo acá? Acuérdense que ustedes van a comparar eso con algo de la forma a más b al cuadrado, cuyo desarrollo es a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y ustedes quieren que a sea i. Es decir, el que juegue el papel de a en este binomio, trunco, digamos, que estamos buscando para elevar el a tiene que ser i. Y quieren que 2 i por b, y el b es lo que no conozco, el b es lo que no conozco acá, me tiene que dar 2i. ¿Por qué? Porque tengo esto. Entonces yo estoy fabricando un binomio al cuadrado, donde acá voy a poner su desarrollo, de manera de compararlo con uno general. En uno general es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y yo pretendo que el que juega de a sea i. Entonces, si a vale i, el término central este es lo que me dieron como dato. ¿No? Este es el término central que me dieron como dato. Entonces, 2ab sería 2ib igual a 2i. Y de ahí tengo que encontrar b. Está claro que b va a ser 2i dividido 2i, y eso da 1. Entonces, b vale 1. Entonces, ¿qué tengo que agregar acá? Y tengo que agregar 1 al cuadrado. Pero ojo con que si agregué 1 al cuadrado en este miembro, también tengo que agregar 1 al cuadrado en el otro miembro. Así completamos cuadrados. ¿Para qué complete cuadrados? Sí, bueno, porque entonces estos tres términos que me quedan en el primer miembro se pueden escribir como i más 1 al cuadrado.
A ver, ¿está bien? Y bueno, va a ser y al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 1. Pero cuidado que se agregaron 1 en el primer miembro, como están manteniendo en una igualdad, tienen que agregar 1 en el segundo miembro. Entonces el primer miembro lo tenemos ya de la manera que nosotros pretendemos, que sea un binomio al cuadrado. Ahora tenemos que trabajar con el segundo miembro. Entonces, para trabajar con el segundo miembro, miremos la pinta que tiene que tener el segundo miembro. El segundo miembro tiene que ser un número suelto multiplicando ¿a quién? A X menos algo. ¿Está bien? Entonces, nosotros acá, bueno, 1 al cuadrado, todos sabemos que es 1, le voy a borrar el cuadrado, pero fíjense que acá tenemos 2 términos. En cambio, en la ecuación general, ustedes tienen 2 factores. O sea que esto lo tengo que factoriar para fabricar 2 factores. Entonces voy a sacar factor común, el coeficiente de x. ¿Por qué digo que voy a sacar el coeficiente de x afuera? Y porque acá, adentro del paréntesis, la x no está multiplicada por nada dentro del paréntesis. Entonces van a sacar 3 factor común. Si saco 3, acá me queda x. Pero acá, ¿qué número pongo? Tiene que ser un número que multiplicado por 3 me dé 1. Por lo tanto, eso es un tercio. A ver si están de acuerdo. Se hacen 3 por x, 3x. 3 por un tercio, 1. Y acá un signo más. Muy bien, entonces, ¿ya se entendió? ¿Se entendió? Bien. Entonces, ahora comparo esta ecuación con la que dice y menos beta al cuadrado igual a 4c por x menos alfa. Por lo cual se dan cuenta que acá a nosotros nos quedó más 1. Si quedó más 1 es ¿cuánto vale beta? ¿Y cuánto vale beta? Menos 1, porque si el número es negativo, menos por menos va a ser más. Entonces, de acá, comparando estos dos, esta expresión, nos queda que beta es menos 1. A ver si están de acuerdo. Si ustedes hacen menos 1, porque la tienen que restar a beta, si hacen menos 1, esto les da 1. Entonces lo que está restando ahí es menos 1, porque por eso saltó el símbolo menos a más. Por lo tanto, beta es menos 1. ¿Cuánto vale alfa? Ustedes tienen que comparar todo esto con x más un tercio. La misma explicación. Si acá tenían menos alfa, ¿está bien? Si menos alfa vale un tercio positivo, quiere decir que alfa es menos un tercio. A ver si es cierto. Si ustedes hacen menos alfa, va a ser igual a menos un tercio. Menos un tercio da un tercio, que es lo que aparece ahí. Entonces, alfa vale menos un tercio. Entonces, ¿dónde está el vértice? ¿Dónde está el vértice? Y el vértice queda menos un tercio menos 1. ¿Cuánto vale C? 4C es 3. 4C es igual a 3. Luego C es 3 cuartos. C vale 3 cuartos. ¿Por qué me importa C? Y porque la C es la que me permite hablar de esta ecuación. Discúlpenme, llegamos, completando cuadrados, llegamos a esto. Comparando con la ecuación general, encontramos alfa, encontramos beta, encontramos C. ¿Para qué quería alfa, beta y C? Bueno, porque
alfa y beta son las coordenadas del vértice. El C, si es positivo, me está indicando que la parábola, como esta es de eje paralelo al X, es de eje paralelo al eje X. La parábola va a abrir para la derecha, del vértice. Y el foco va a estar a 3/4 del vértice. Entonces vamos con el dibujito, esquemático nomás. Entonces, supongamos que este es el eje Y, este es el eje X, y vamos a dibujar el vértice. El vértice es -1/3, -1. O sea que más o menos por acá está el vértice. Como el C es positivo, la parábola abre para allá. Ya saben ustedes que la parábola pasa por el punto 0, -2. Acá ponen que el vértice es de coordenadas -1/3, -1. O sea que 0, -2 está por acá. Si esto es 1, esto es -2, ¿no? Esto es -1, esto es -2. Este punto está en la parábola, porque lo acabamos de encontrar cuando buscamos la intersección. Entonces la parábola va a ser así. Después, otro punto de la parábola es el 1, 1. 1, 1. Entonces la parábola, con este vértice, va a pasar por acá. Más o menos tenemos eso. ¿Y dónde está el foco? ¿Y dónde está el foco? El foco está sobre la misma recta del eje de la parábola. La parábola pasa por el vértice y tiene eje paralelo al eje X. Bueno, a mí me quedó un paralelo interesante. Entonces, paralelo al eje X, este es el eje de la parábola. Y la parábola va a estar a 3/4 del vértice, sobre el mismo eje este, que es el eje de la parábola. Entonces va a ser -1/3 más 3/4. La ordenada va a ser la misma, porque estamos en la misma recta de acción, -1. Bueno, hay que hacer esa cuenta, ¿no? -1/3 más 3/4, déjenme hacerla por acá. -1/3 más 3/4. Como un denominador, 4 por 3, 12. Va a quedar -4 más 3 por 3, 9. ¿No? O sea que esto da 5 doceavos. 5 doceavos. Esta cuenta da 5 doceavos. -1. Entonces el foco está en 5 doceavos -1. Está a 3/4, ¿no? Es menos que 1, ¿no? Acuérdense que esto es 1/3 y este está a 3/4. Por acá está apenas pasadito de este eje, ¿no? 5 doceavos es un número chiquitito, ¿no? Es más chico que un medio, ¿de acuerdo? ¿Qué digo yo que es más chico que un medio? Porque 5 sobre 10 es un medio. Este todavía es más chico, o sea que si acá tienen 1, el foco va a estar por acá. Más chico que un medio. Por ahí tienen, si dibujan con escala, van a ver que más o menos estamos por ahí. Acá tienen el foco. Bueno, entonces ya tenemos todo dibujado. Si dibujo la recta para x igual a 0 pasa por -2, la recta pasa por acá, y vamos a darle otro valor para dibujar la recta. Acuérdense que esta es la ordenada al origen. Entonces, si hacen una tablita para la recta,
Para x igual a 0 vale menos 2, ya lo sabíamos, ¿no? Era un punto de intersección. Pero además les digo que era dato prácticamente porque si la ecuación es explícita, lo que tengo acá es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Pues cuando x vale 0, la recta pasa por el punto 0 menos 2. Y vamos a dar el valor 1, que ya lo sabemos, porque pasa por el 1, 1. Para 1, fíjense que nos da 1. Entonces la recta pasa por este punto y por este otro. ¿Por qué digo yo que pasa por esos dos puntos? Y porque este es el P sub 2 que nosotros encontramos y este es el P sub 1. Y la recta pasaba por esos dos puntos. Entonces la recta es esta. Buscamos la recta y se corta en este punto y en este punto con la parábola. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Bien, vamos, había un chico que tiró un ejercicio. Déjenme. De recta y parábola, ya está. Después, a mí revisando, me había quedado un punto sin hacer. Dice, hallar la ecuación explícita de la recta que pasa por estos dos puntos. Muy bien, vamos a hacerlo. Ese ejercicio hallar la ecuación explícita de una recta que pasa por dos puntos. Vamos a recordar formas de ecuación de la recta. Entonces, ecuaciones de la... Todo lo que ustedes se suponen que saben de recta. Ustedes saben que si una recta pasa por dos puntos, o por dos puntos pasa una única recta, ¿no? Entonces, este es P sub 1, este es P sub 2, y cualquier otro punto P que esté sobre la recta lo vamos a llamar XY. Al punto P sub 1 lo voy a llamar X1 y 1. Y al punto P sub 2 lo voy a llamar X2 y 2. Bueno, por semejanza de triángulos y otras cosas más que tenemos que saber, esta recta obviamente que no es paralela a ninguno de los ejes. Entonces, eso va a ser fundamental, porque fíjense que si no es paralela a ninguno de los ejes, la X1 y X2 van a ser distintas, e Y1 y Y2 van a ser distintas. Si los puntos son distintos, las coordenadas, tanto X como Y, para cada punto, van a tener que ser distintas. Entonces, se puede ver que la expresión general de una recta que pasa por dos puntos va a ser X menos X1 sobre X2 menos X1 igual a Y menos Y1 sobre Y2 menos Y1. Primera observación. Es exactamente lo mismo que si yo pusiera X menos X2 sobre X2 menos X1 Y menos Y2 sobre Y2 menos Y1. La ecuación esta, que en apariencia pareciera que es distinta a esta, es lo mismo, me va a representar la misma recta, porque el nombre que le pusimos a estos dos puntos, a este lo llamé P sub 1, a este lo llamé P sub 2, pero si los hubiéramos llamado distintos, estaban en la misma recta. Entonces, no sé quién es X1, quién es X2, es irrelevante. Una vez que dije quiénes son, bueno, ahí los uso, pero lo que les quiero
manifestar es que no importa el nombre que le hayan puesto a estos dos puntos, ¿eh? Están tomando dos puntos que están sobre la recta, que los bautizamos, P1 y P2, y por eso que a sus coordenadas las indicamos así, y hay un punto genérico XY. El punto genérico y dos puntos que están en la recta me permiten escribir esta ecuación. Que también les digo que hubiera sido lo mismo si escribía esto. Bien, entonces, si me dan dos puntos, como es el problema que está planteando este alumno, voy a poder encontrar inmediatamente la ecuación de esta expresión. Y después voy a buscar la explícita, pero primero vamos a encontrar eso. Entonces, a ver, ¿qué quería este chico? Una que pasara por la luz, pasara por menos 1, 5, menos 1, 5 y 5, 9. Punto P, menos 1, 5, U, 5, 9. Bueno, entonces, suponete que este lo pienso como el P sub 1 que usé allá y este lo pienso como el P sub 2. ¿Está bien? Entonces me va a quedar X, entonces esto es el X1, esto es el Y1, esto es X2, esto es Y2. Bueno, entonces X menos X1, X menos menos 1 sobre, que puse yo, X2 menos X1, 5 menos, ojo con los signos, ¿no? Menos menos 1. Es igual a I menos I1 sobre I2, que es 9, menos I1, que es 5. Entonces nos ha quedado I más 1 sobre 6 igual a I menos 5 sobre 4. Vamos a parar acá. ¿Está bien? Por un momentito. Ahora, si ustedes van a la expresión genérica esta, y vamos a quedarnos con I menos I1 en el primer miembro. I menos I1, voy a despejar I menos I1, chicos. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Fíjense que he dicho que como la recta no es paralela a ninguno de los ejes, X2 menos X1 no es 0, y 2 menos I1 no es 0. Por lo tanto, este tiene inverso, puede pasar para arriba, y me va a quedar I2 menos I1, X menos X1, dividido X2 menos X1. Pero esto también lo puedo escribir como I menos I1. Estos son números. Los voy a escribir adelante. I2 menos I1 sobre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. Ahora, vamos a analizar nuevamente qué es este número. Ese número lo vamos a ver en el dibujito. En este dibujito que tengo acá. Acá tenemos X1, acá tenemos X2, acá tenemos Y2 y acá tenemos I1. Por lo tanto, X2 menos X1, X2 menos X1 es este pedacito. Y2 menos I1 es este otro pedacito. Entonces, mirando adentro de este triángulo P1, P sub 2, y a esto lo voy a llamar, qué sé yo, T, en el triángulo P sub 1,
P sub 2T, que es rectángulo en P sub 1, esto es importante, entonces, sabiendo un poquito de trigonometría, nosotros sabemos lo siguiente, que este ángulo, es un ángulo, es opuesto, ¿no es cierto? Este ángulo tiene por lado opuesto y2 menos y1, y por lado adyacente x2 menos x1. Obviamente que como esta recta sigue, este ángulo es el mismo en medida que este otro. Eso es súper importante. Entonces, el ángulo que me queda formado en este triángulo verde, negro y rojo es igual en medida a este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá es el que forma la recta con el eje positivo de las X. Y este número que tengo acá, ¿se acuerdan de trigonometría? Y espero que sí, es la tangente de alfa es este, es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es la medida del cateto opuesto? Y2 menos y1. ¿Y cuál es la medida del cateto adyacente? X2 menos X1. A esa tangente de alfa, que la repito acá, es lo que nosotros llamamos M, pendiente de la recta, que es I2 menos I1, o inclinación de la recta, X2 menos X1. Entonces, esto que salió de acá, la puedo transformar en lo que sigue. En I menos I1 igual a M por X menos X1. Esta forma, así como esta se llama forma de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, esta muchas veces la van a encontrar como forma de la recta con pendiente M y que pasa por un punto fijo que es el X1 y 1. Ahora, si hacemos más cuentas, ¿qué quiere decir? Y agarro y distribuyo esto y me queda I menos I1 igual a M por X menos MX1. Esto es un número y esto es otro número. Entonces despejo I, me va a quedar MX, M por X menos M1, perdón, MX1 más I1. Todo esto es un número y es el que nosotros llamamos B en la forma que hemos expresado. Entonces, esta es la forma explícita. Esta es la forma recta que pasa por un punto de pendiente dada. Y esta es la forma de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, si a ustedes les habían pedido que encontraran la ecuación explícita de la recta que pasaba por estos dos puntos, cuando llegaron acá, despejen I. Despejan I. Después lo voy a resolver de otra manera, ¿eh? Despejan I. I menos 5 va a ser igual a 4 que multiplica a X más 1 dividido 6. Es decir, I menos 5 es igual a 4 dividido 6, se puede simplificar a 2 y a 3. ¿De acuerdo? Entonces es 2 tercios por X más 2 tercios por 1. ¿Bien? Porque hay un 2 tercios multiplicando a este paréntesis. Entonces es 2 tercios por X, 2 tercios por 1. Y ahora paso el 5 para el otro lado y me va a quedar que I es igual a 2 tercios de X más 2 tercios más 5. Hacemos esa cuenta y entonces hacemos esa cuenta. 3 por 5, 15, más 2, 17 tercios. Es decir, he logrado
y es igual a 2/3 de x más 17/3. Esta era la ecuación pedida. Una manera de encontrarla pasando por la expresión de la recta que pasa por 2 puntos. Si no me acuerdo de la expresión de la recta que pasa por 2 puntos, tengo otra manera de resolver. ¿Cuál es la manera? Y bueno, uno sabe de la expresión explícita es I es igual a mx más b. Y sabe que P1 está en la recta y P2 también está en la recta, donde yo no conozco ni M ni B. Entonces, uso el concepto de que si un número está en una recta, sus coordenadas satisfacen la ecuación. Entonces, las coordenadas de P1 tienen que satisfacer esta ecuación. Y las coordenadas de P2 también tienen que satisfacer la ecuación. Yo les puse P1 y P2, pero acá son P y Q, ¿no? Bueno, entonces, usando eso, otra manera de resolver, ¿no? Entonces, como el punto P está en la recta que yo estoy queriendo buscar en la ecuación, ¿qué me falta? Y me falta conocer M, me falta conocer B. ¿Cómo lo hago? Usando el dato que este punto está en esa recta y usando el dato que este punto también. Entonces, 5 por P1 estar en la recta, por P estar en la recta, sus coordenadas deben verificar la ecuación. ¿Qué significa eso? Significa que 5 es igual a M por su X que vale menos 1 más B. Y como Q también está en la recta, sus coordenadas satisfacen la ecuación. Es decir, que 9 tiene que ser igual a M por 5 más B. Y de ahí nos queda un sistema con dos incógnitas, que son la M y la B, y que vamos a encontrar. Entonces, a partir de la primera expresión, por ejemplo, a partir de acá, despejo B. B va a ser igual a 5 más, si este pasa al otro lado, fíjense que es un menos M, pasa como más M. Entonces, B de la primera expresión, despejamos B y obtenemos esto. Con este valor de B voy a ir a la segunda expresión, y me va a quedar que 9 es igual a M por 5, y en lugar de B en esta expresión, voy a escribir 5 más M. Bueno, entonces, ¿cuántos M tenemos? Tenemos 6M. Y nos ha quedado que 9 es igual. 5M más 1M son 6M más 5. El 5 está molestando, porque yo quiero encontrar M. Entonces me va a quedar que 6M es igual a 9 menos 5. 9 menos 5 es 4. 6M igual a 4. Digo acá, disculpen. 6M es igual a 4. Por lo tanto, M es 4/6. Y 4/6 es 2/3. Ya encontré M. Una vez que encontraron M, vienen a esta expresión para encontrar B. Entonces, B queda igual a 5 más 2/3. Con un denominador 3. 3 por 5, 15, más 2, 17. O sea que se dan cuenta que ustedes, pensando en la forma explícita directamente y usando que este punto satisface la ecuación y que este punto también satisface la ecuación, también llegan a la misma solución. Porque han encontrado que el M vale 2/3 y que el B vale 17/3. Los dos métodos son lo mismo, en el sentido, son
igualmente válidos. Pueden partir de que si me dan 2 puntos, empiezo por la ecuación de la recta y despejo y llego a esta expresión. Si no, la otra idea es, bueno, si yo quiero que estos 2 puntos satisfagan la ecuación explícita, quiere decir que sus coordenadas satisfacen la ecuación. ¿Qué quiere decir que sus coordenadas satisfacen la ecuación? Que si el punto P está en la recta, en lugar de Y pongo 5 y en lugar de X pongo -1, la igualdad tiene que ser cierta. Si el punto Q está en la recta, en lugar de Y pongo 9 y en lugar de X pongo 5 y me van a quedar 2 igualdades donde tengo como incógnitas M y B. Resuelvo por sustitución, solo por sustitución, y encuentro M y encuentro B. Y pude fabricar la ecuación. Los 2 métodos son equivalentes. Bien. A ver, ¿qué otra duda? A ver, esperen que me fui. ¿Cuándo me doy cuenta que corta en un solo punto? ¿Cuándo me daría cuenta si corta en un solo punto? Si Y1 y 2 me dieran igual. Para Mauricio, que me preguntó hoy antes. Sería un solo punto si Y1 e Y2 fueran iguales. Eso es una pregunta que hicieron respecto de cuándo una parábola y una recta se cortaban en un solo punto. Cortan en un solo punto si Y1 e Y2 valieran lo mismo. Bueno, a ver, acá menos 6M, a ver. No, porque tenía 5M más una M, 6M. ¿No? 5M más una M, 6M. Cuando yo la paso, no, la dejé acá y lo que pasé fue el 5 para el otro lado. ¿Está bien? Es decir, es cierto, a la vista pareciera como que este pasó de lado, ¿no? Pero lo que ocurre es que si vos tenés, acordate que si vos tenés A igual a B, podés escribir B igual a, bueno, no, A y B no quiero usar. Supongamos que tenés un número U igual a H, podés escribir H igual a U. Eso es lo que hice, ¿no? Pensé en esto, que lo dejé en el segundo miembro, y este lo pasé al primero. Pero segundo miembro y primer miembro da lo mismo que pones primero. Sí, eso a veces los confunde. Disculpe. A ver, ¿qué me dice acá? A ver, espera. Esperen, a ver, hay varias preguntas. Hay uno que quiere que hagamos el ejercicio 10 de la práctica 4. Acuérdese después de volvérmelo a pedir. A ver acá. Perfecto, profe. Tengo una duda. Cuando tengo una recta que pasa por 2 puntos, ¿se puede finalizar el ejercicio expresando, por ejemplo, o tengo que moverla ahí? No,
se puede quedar ahí. Ahí ya la tenés en explícita. Lo que pasa es que uno da lo mismo que lo dejes en el primer miembro que en el segundo miembro. Si A o U es igual a T, T es igual a U. No da lo mismo. La explícita es esta. A ver, la explícita es esta. A ver, voy a escribir lo que dice el chico porque se lo está mirando él. Si a mí me dan una ecuación, si me dan una ecuación y menos 3x más 8 igual 0, esa no es la forma explícita. Ahí sí tengo la obligación de escribir 3x menos 8. ¿Está bien? Esta no está en forma explícita, esta está en forma general. Bueno, ahora, si me dicen 4x más 17 es igual a y, esta expresión está dada en forma explícita. ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije hace un ratito. Si esto lo llaman u y esto lo llaman t, da lo mismo escribir u igual a t que escribir t igual a u. ¿Y qué es t igual a u? Y sería igual a 4x más 17. Es decir, esta también está en forma explícita. Lo que pasa es que en general nosotros escribimos la expresión más corta en el primer miembro. Nada más que por eso. Pero esta es lo mismo que tener esto. Esto y esto es lo mismo. O sea que esta está en forma explícita aunque tengas la i del otro lado. Y acá, digamos, lo importante es que vos me puedas decir cuál es la pendiente. Bueno, la pendiente es 4. ¿Y cuál es la ordenada al origen? Es 17. ¿Está bien? Es decir, el B de la manera genérica es 17, ordenado al origen. De acá, vos sí tenés que despejar la I, ¿eh? Ahí sí tenés que despejar la I, porque fíjate, que si no despejas la I, la pendiente te quedaría medio mal, ¿no? Y la ordenada al origen también. Una cosa es tener esto y otra cosa es tener 3x menos 8. Entonces, la pendiente es 3, la ordenada al origen es menos 8. En cambio acá, no la tenés al no tenerla despejada, alguno se puede tentar a decir que la pendiente es menos 3. No. Hay que, si te piden la explícita, tenés que despejarla ahí. No importa que la I te quede despejada en el segundo miembro o en el primer miembro, pero sí tiene que estar despejada, con coeficiente 1. Dios. A ver. Me dictan el 10. ¿Me dictarían ese 10 que apareció por ahí que alguien pidió? Que me va. $10 de la práctica 4. ¿Quién lo dicta? ¿Pueden dictar el 10 de la práctica 4, por favor? ¿Alguno lo puede dictar? Porque mirar en el chat me resulta complejo porque me da la luz en la cara y no veo bien. Si alguno puede abrir el micrófono y me dicta el 10 de la práctica 4, le agradezco. Ya voy borrando. Mientras lo buscan, les voy a preguntar lo siguiente. Si me dan una ecuación x igual a 20 y me dicen que esto representa una recta y otra recta me dicen que es x igual a menos un medio. Perdón, y igual menos un medio.
¿Qué característica tiene esta recta? ¿Cómo es esta recta? Abran el micrófono y contesten. Esta recta es paralela a qué eje. ¿Esa recta es paralela a algún eje o no? Es paralela al eje X, ¿no? O paralela al eje Y. X igual constante, ¿qué les parece? Todas las X valen 20, ¿no? Por acá está, supongamos que está el 20. Entonces, X igual 20 es una recta paralela al eje Y. Y igual menos un medio, tengo el Y y el X igual menos un medio, va a dibujarse por acá, digamos. Entonces es una recta paralela al eje X. Acuérdense que las rectas paralelas a los ejes son X igual constante o Y igual constante. A ver, apareció el ejercicio que me pedían del aritmética. A ver. Del ejercicio 4. ¿Dónde está el ejercicio 4? A ver, la superficie de un triángulo rectángulo es de 54 metros cuadrados. Superficie de un triángulo rectángulo es de 54 metros cuadrados. Después, ¿qué dice? Hallar la longitud de sus lados sabiendo que están en progresión aritmética. Bueno, entonces, supongamos el triángulo rectángulo. La hipotenusa vamos a llamarla A este lo vamos a llamar B y este lo vamos a llamar C. Entonces, ustedes saben que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Pero además dicen que los lados están en progresión aritmética. Bueno, no importa quién sea C y quién sea B, pero esta relación la tengo que usar. Entonces, supongamos que C es el que yo llamo A1. B es A2 y C es, perdón, y A es A3. ¿Por qué digo eso? Porque en un triángulo rectángulo el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, A tiene que ser el A3 y estoy pensando que la diferencia es positiva. Entonces, A2 es A1 más D. Y A3, perdón, es A1 más 2D. De la diferencia. ¿Cuál es la superficie de un triángulo rectángulo? La superficie de un triángulo rectángulo es, supongamos, base por altura. Entonces, la superficie, en este caso, sería B por C. No importa quién es B, quién es C. Siempre es cateto por cateto dividido 2. Cateto por cateto dividido 2. Entonces, sabemos que esto es 54. ¿Quién es para nosotros C A1? Por A2, que es A1 más D, sobre 2 me da 54. ¿Está bien? Eso tenemos. Ahora también tenemos esta relación. Que A1 más 2
A es A3. Entonces, A1 más 2D al cuadrado va a ser igual a B, que para nosotros B es A1 más D. Y C es A1. Bien, entonces, por Pitágoras podemos escribir esto. Y por el dato que nos dieron que la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2, en un triángulo rectángulo, es cateto por cateto dividido 2, eso vale 54, entonces esta es la superficie, que es dato, y entonces ahora hay que hacer algunas cuentitas, nada más. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Me dieron el dato de que además de tener un triángulo rectángulo de superficie 54, me dicen que los lados están en progresión aritmética. Acordarse que el hipotenusa es el lado más largo, ¿no? Entonces, supongamos que ese fuera el más chico. A ese lo llamo A1. El siguiente, en medida, va a ser el otro cateto, A2. ¿Y quién es A2? A1 más D, porque es progresión aritmética. El siguiente lado va a ser A3. ¿Y qué es A3? Y A3 es A1 más 2D, en función del primero. Ahora voy a usar Pitágoras y voy a usar el dato de que la superficie vale 54. Bien, entonces ahora hay que hacer cuentas para encontrar A1 y la diferencia. O sea, acá por Pitágoras borro, porque si no, no tengo pizarrón. Y acá me va a quedar. A ver si puedo hacer algo. No sé si vale la pena despejar esto. Bueno, de acá sí lo que voy a poder decir que A1 por A1 más D es 54 por 2, ¿no? Que eso es 108. A1 por A1 más D es 108. Quién sabe lo voy a necesitar por acá, ¿eh? Entonces, esto es A1 más al cuadrado, ¿no? Binomio al cuadrado. A1 cuadrado más A1, el doble producto del primero por el segundo, A1 por 2D, más el cuadrado de 2D, que es 4D cuadrado, que es igual a 1 cuadrado más 2 a 1D más D cuadrado, esto es este binomio, más a 1 cuadrado. Bueno, vamos a ver si podemos achicar un poco esta cuenta. Entonces, fíjense que tienen a 1 cuadrado de acá, a 1 cuadrado y a 1 cuadrado, a 1 cuadrado se simplifica, ¿no? Acá tienen 4 a 1 por D, más 4D cuadrado es igual. Este a 1 cuadrado lo paso para el otro lado y va a cancelar alguno de los dos. Entonces me va a quedar a 1 cuadrado más 2 a 1D, es esto, más D cuadrado. Voy a seguir escribiendo acá porque si no, no se ve. Hay que darnos un sistema por ahí. Y entonces tenemos, voy a repasar, perdón, 4 a 1D más 4D cuadrado es igual. Bueno, podríamos achicar, ¿no? Esto
Esperen que ya voy achicando acá. Entonces, acá tenemos 4 a 1D y acá tenemos 2 a 1D, entonces esto lo paso para acá, va a quedar 2 a 1D más 4D cuadrado menos 1, porque la voy a pasar para allá, va a quedarnos 3D cuadrado igual a A1 cuadrado. A1 cuadrado. Y de esta expresión, a ver qué nos conviene hacer. Y de esta expresión tenemos A1, multiplico, ¿no? Distribuyo A1 cuadrado más A1 por D igual a 108. 108. Es decir, que A1 al cuadrado es 108 menos A1 por D. Y acá tenemos A1 cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Estoy haciendo nada más que cuentas, ¿eh? Acá usé Pitágoras, desarrollé el binomio, que es esto, y ahora estoy achicando cosas. Estoy diciendo A1 cuadrado, 4A1D, 4D cuadrado. Este A1 cuadrado lo tiré para este miembro, y entonces como acá tenía A1 cuadrado y A1 cuadrado, me quedó uno solo, A1 cuadrado, 2 A1D cuadrado. Ahora llevo todo un miembro, dejando el A cuadrado en el segundo miembro. De esta relación del área, entonces voy a distribuir el A1 en este binomio y me queda esta expresión. Me queda A1 cuadrado más A1D igual a 108. Despejo de esta expresión A1 cuadrado y me quedó 108 menos A1D. ¿De acuerdo? Ahora, como acá tengo A1 cuadrado, nos metemos arriba y a ver qué nos pasa. Nos va a quedar en función de qué. A ver, vamos a ver. 108, en lugar de A1 cuadrado, voy a escribir 108 menos A1D es igual a 2 A1D más 3D cuadrado. O sea que 108 es igual a, este pasa acá, 3A1D más 3D cuadrado. Puedo sacar 3 factor común de A1D más D al cuadrado. 108 dividido 3 es A1D más D cuadrado. Bien, esta cuenta da 36. 36. Gracias. 36 es A1D más D cuadrado. No voy a poder encontrar A1. Falta una ecuación. ¿Cómo era el enunciado? ¿No? Va a quedar en función de... Falta un dato para poder encontrarlo, ¿no?
Queda en función de A1. No me doy cuenta. Y la superficie es base por altura sobre 2. Bueno, eso ya lo usamos. Base por altura dividido 2 da 54. Acá tenemos. Después Pitágoras. El lado más largo es la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, desarrollamos esto. Entonces, nos queda así, pero no sabemos nada más. Por lo tanto, queda... No dice el enunciado cuál es la diferencia, nada, ¿no? No. No, queda así. Bueno, entonces lo que sí podríamos, sí, área y superficie es la misma cosa. Entonces, va a quedar, sí, a ver, A1 es A1. Es lo que se acá. De ahí se quede que multiplica A1 más D, A1 más D, eso vale 36. Y este vale C. Es decir, que C, suponete B, esto es B. Entonces, D por B da 36. Es decir, que B vale encuentro C. A ver, A1 es C. A1 vale C. El lado C vale A1. El lado B vale C más D. ¿Y dónde despejas D? D les ha quedado que es A1 más D igual a 36. Entonces, esto es B. Entonces, B, a ver, si me quedan encadenados. Esto es D por B es igual a 36. Entonces, B vale 36 sobre D. Y a su vez, B es A1 más D. Y A es A1 más 3D. A es A1 más 3D, perdón, más 2D. O lo que es lo mismo, B más D, B más D es 36 sobre D más D. Me queda un valor que no conozco. A1 es C. Entonces B es A1 más D es 36 sobre D. A
es A1 más 2D, o lo que es lo mismo, B más D. B es 36 sobre D más D. Todos quedan en función de C. ¿Y cómo no se puede sacar? Entonces, C es A1, hay algo raro, A1 por B, revolviendo lo mismo. Esto es 54, que es de donde salió. 108 queda A1, queda en función de D. Todo queda en función de D. La longitud de los lados quedan en función de D. A1D, pero no me permite calcular A1. Bueno, entonces esto es, a ver, Yo tampoco lo estoy pudiendo calcular, pero para mí que debería salir, porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. sí, pero cuadráticas. Pero tomando el valor positivo, ¿no? Aquí A1, a ver, alguna factorización que no estamos viendo. Vamos a empezar de nuevo. No hay mejor forma de empezar de nuevo. Entonces, por Pitágoras, yo tengo A1 más 2B, que es esto, es igual al cuadrado de esto, más el cuadrado de esto. Entonces, esto es A1 cuadrado más 4 A1D más 4D cuadrado. El cuadrado de esto es A1 cuadrado más 2 A1D más D cuadrado más A1 cuadrado. Muy bien, ahora junto todo y entonces me queda 4D cuadrado, 4A1D más 4D cuadrado es igual a 1 cuadrado, porque este pasó al otro lado, más 2A1D más D cuadrado. Ahora, de acá sumo y me va a quedar ¿cuántos A1D tengo? 2A1D más 3D es igual a 1 cuadrado. Es decir, tenemos A1 cuadrado es igual a 2A1D más 3D cuadrado. Eso está bien. De la ecuación de la superficie es base por altura sobre 2,54. Es decir, que A1 por AB es 108. Supongamos que sacamos de acá arriba D, factor común, y me va a quedar esto. A ver si de ahí sale haciéndolo al revés. Entonces, A1 cuadrado es, se ve acá arriba, saco D. No, pero no me queda A1. Si saco D, me queda un 2. D, factor común de 2. A1 más 3D. Nada que ver con esto. Es A1 más 3. Esto es B más C, ¿no? Porque, a ver, A, si C es A1 más D es B. Y A es A1 más 2D. Entonces, si yo tengo esto más esto es B más C. Si tengo 2A1 más 3B, esto es B más C. Perdón, B más A. Entonces, acá me quedó que C cuadrado
es igual a D por B más A. C cuadrado es D por B más A. Y ahora vamos a escribir en términos de quién. Esta relación tengo entre los tres lados. Y después entre los tres lados también tengo que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Entonces me queda que A cuadrado es B cuadrado, que lo dejo, y C cuadrado lo puedo escribir como D por B más A. Y pensamos que los lados son datos. Entonces lo que andamos buscando es el D. Entonces, acá me queda que A cuadrado menos B cuadrado es igual a D por B más A. Esto lo tengo que tener A menos B por A más B. Esto es D por B más A. Entonces, D, sí, ya lo sabía que era A menos B. D es A menos B. Eso es dato. Eso no dice nada. Y entonces C cuadrado es A menos B por B más A. Pitágoras puro. No me sirve para nada. Entonces C cuadrado es A1 al cuadrado. A1 al cuadrado. Esto es D. D, y a ver, acá. B por C me da 108. B por C es 108. ¿Dónde tenemos B por C? No tenemos ningún lado B por C. Y después, a menos 20, C cuadrado es esto. Entonces, C cuadrado es esto. Es decir, que C cuadrado me da, esto es D, y B más C, es B más C. B más C es C, es B más C. B más A, quiero decir, es C más, ¿cuántas veces D? Acá tengo un D y acá tengo dos D, más 3D. Por 3D. Esto es C más 3D. Me queda en función de C, pero no me da el valor. Me queda C cuadrado es igual a D por C más 3D cuadrado. Estoy en eso. ¿Y dónde aplico el 108? Esto es B por C. C por B da 108. B por C da 108. B por C 108. Por lo tanto, C es 108 sobre B. Es decir, que
¿sí? 108 dividido D, perdón, dividido D. Entonces, acá me queda C más D, que no lo conozco, es 108 sobre D. Sí. Bueno, 108 sobre B es igual a B. Hay algo que no anda. Entonces D es D menos 108 sobre B. Queda en función de la diferencia. No me da un número. Es decir, puede haber muchos triángulos, lo que está saliendo, vamos a explicar lo que está pasando, que puede haber muchos triángulos rectángulos que tengan esa área, y que sus lados estén en progresión aritmética. Eso es lo que nos está quedando, ¿eh? Nos está quedando que puede haber muchos, no es que no tenga solución, que no hay una única solución. Dependen de cuánto es la diferencia entre un lado y otro para obtener, porque nos están quedando que todos dependen de D. No hay un único resultado. Eso es lo que está pasando. No hay un único resultado. Es decir, la solución que nos está quedando, yo entiendo que está bien que no haya un único resultado. La solución que nos está quedando es la siguiente. Que B, supongamos que tenemos C como el lado menor, o cateto menor. Entonces B va a ser C más esa diferencia. Y A va a ser C más 2 veces la diferencia. Pero además, lo que tiene que pasar es esto que está acá, y que es que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, A cuadrado, que tiene esta expresión, pero además ustedes saben que B por C vale 108. Entonces, B es igual a 108 sobre C. 108 sobre C. Entonces, reemplazando acá con estos datos, pero también B es C más D. Es 108 sobre C. Entonces queda en función de la diferencia, no queda un. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. En lugar de A cuadrado, voy a escribir nuevamente C más 2D al cuadrado. Tiene que respetar ser B, C más D al cuadrado más C cuadrado. Esto es 108 sobre C. 108 sobre C al cuadrado más C cuadrado. A ver. Esto es C más 2D al cuadrado. Y acá
C más 2D, C más 2D, es lo mismo que A. Bueno, sí, es lo que ya sabía. Entonces, la idea es cuánto valen los lados, ¿no? Entonces me queda que A cuadrado (108 sobre C al cuadrado más C cuadrado). Y acá no se va nada. A cuadrado me queda en función de C, es natural. A cuadrado queda en función de C. B queda en función de C. B es, por un lado, 108 sobre C, y también es C más D. Tenemos esta relación. Después tenemos que A cuadrado es la raíz cuadrada de esto, si quieren A, es la raíz cuadrada de eso. Bueno, quedan en función de C, no me va a dar un número. Me queda esto y me queda esto. Es decir, todos quedan en función de C. Una igualdad no va a dar. No va a dar un número. ¿Por qué? Porque tiene que haber muchos triángulos rectángulos de área 54 metros cuadrados. No hay una única solución. Por más que los pongamos en progresión aritmética, no hay única solución. Entonces, la que tienen que verificar es esto. A medida que, fíjense, a medida que el C crece o la diferencia crece, voy a tener distintas situaciones, ¿no? Fíjense que si D valiera 0, bueno, a uno sería un rectángulo, un triángulo rectángulo isósceles. Estos dos podrían valer igual. ¿Bien? No hay ningún problema. Después, si la D vale 1, entonces, bueno, la cosa va a ser distinta. Va a depender de la relación que haya entre B y C. O sea que no hay más de un triángulo rectángulo cuya superficie es 54. Por eso es que la solución no nos da un número. Nos quedan en función. Ven acá, que B depende de C. B depende de C. Por más que estén en progresión aritmética, no sale quién es. Por lo menos a mí no me sale. Y creo que no sale. Faltan datos para que eso salga. Ay, Dios mío. Se me ha tapado la pantalla. Me está saliendo unas propagandas que no puedo matarlas. No, más que largo, no. Complicado. Por eso, porque hay muchos. Cambiaste B por 9, C por 12. Pero hay otros. ¿No? Porque C podría valer 9, B por 12, y podría ser, qué sé yo, 3, fíjate, 9 por 12. ¿Por qué digo yo eso? Si lo piensas desde el punto de vista aritmético, 54, el número 54, vamos a descomponerlo en factores primos.
el número 54 es divisible por 2, ¿no es cierto? Si divido por 2, ¿cuánto es 54 dividido 2? Me da 2 por 2, 4. ¿Está bien? Acá me sobra 1, bajo el 4. 4 dividido 2, 7, ¿no es cierto? Entonces acá me da 27. Divido por 3, me da 9. Divido por 3, me da 3. Divido por 3 me da 1. Es decir, que si no me equivoco, ¿no es cierto? El número 54 es 2 por 3 por 3 por 3. ¿Bien? Es 27 por 2. Bueno, entonces yo podría tomar un C que fuera 6 y un B que fuera 6 que fuera 9. ¿Bien? Acá la diferencia es 3. Podría tomar un C que fuera 2 y un B que fuera 27. En esto la superficie da. Ahora hay que comprobar y porque no nos dice para nada cuál es. ¿Saben que le falta a esto? Decirme cuánto vale algo más, porque con estos catetos yo puedo fabricar un triángulo rectángulo. A ver, ¿será cierto? Es decir, 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, eso va a dar 36 más 81, y entonces el A tendrá que valer 81 más esto, ¿no? Y tendría que ser 6 más la diferencia de esos 3. Bueno, ¿cuánto es 36? Esto es 7, no me equivoco, 117. 117 da lo mismo que 6 más 2 por 3, 6. A ver, ¿dónde está el impedimento? Esto fueran 6, 12. A ver, 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. ¿Es 6 al cuadrado más 9 al cuadrado? No, porque esto es 36 más 9 al cuadrado es 81. Y esto, 12 al cuadrado es 144. O sea que esto no puede ser. Esta descomposición no puede ser. Esta descomposición puede ser. Esto es 4 más 27 por 27, no sé cuánto. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 2, 14. Bueno, porque si tengo una máquina de calcular, 27 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, para mañana se los escribo en el tablón, porque ya nos vale que estamos perdiendo mucho tiempo en esto. 27 por 27, 729. 729. Y acá el C, tendría la diferencia de esto, ¿cuánto es? 25. 729 más 4 da 733. Y 27 más 27 más 25 52, 52,
Y entonces, ¿por qué la única solución? Es que el 12 no da, ¿eh? Si divide por 2, 27. Si ahora este número es divisible por 3 nada más. Entonces, 6 y 9 no puede ser. 2 y 27 tampoco. Yo, profe, la única solución que encontré fue 9, no, perdón. Sí, 9, 12 y 15. Y la distancia sería No, 3. no, ¿por qué? Si el número 54 lo tenés que descomponer en producto de 2 sobre 2. Ah, hay que dividir por 2. Está bien, el área es base por altura sobre 2. Sería B por C dividido 2. Eso es 54. O sea que lo que tengo que dividir por 2 es 108. 108. Es decir, hay un 2 más acá. Hay un 2 más. Entonces, a ver, si yo agarro 2, esta es la factorización. Entonces, ¿qué números se pueden obtener de acá? Entonces, está bien lo que vos decís. Uno que sea 12, 4 por 3, y el otro que sea 9. ¿Está bien? Entonces, si este lo llamo C y este lo llamo B, entonces 9 sería 81 más 144. 81 más 144 da... ¿Cuánto da eso? Ay, Dios, ¿cómo borra? 144 más 81. Más 81 es 225. Bien, ahora, si yo hago la diferencia entre estos dos es 3. Entonces, 15 al cuadrado, está bien, es 225. Lo voy a comprobar, pero no importa. 15 por 15 es 225. Entonces, esa es la que encuentro. ¿Esa es la única? Entonces, estos números cumplen la condición. 12, esto y 15. A ver, ¿habrá otra? Yo quiero que haya otra. A ver, si en lugar de esto, una terna es 12, 9, 12 y 15. Si, por ejemplo, ponemos 6, 6, ¿qué me sobra de 6? Y me sobra, 6 es esto, me sobra 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. Me sobra 18. La diferencia de estos dos, la diferencia de estos dos es 12. Por lo tanto, 18 y 12, 30. 30 al cuadrado es 900. 6 al cuadrado es 36. Y 18 al cuadrado por 18 es 324. Por lo tanto, esto da 400, no da 900. Porque es la única. Eso es lo que no me doy cuenta, porque es la única. Es decir, si yo tomo... Si yo tomo 4 por 3, 12, 9. Y no hay otra.
Porque de ahí no sale que no hay otra. Bueno, lo pienso y lo subo al tablón porque estamos perdiendo el tiempo con algo que ustedes ya se tuvieron que ir a clase. Después lo hago y lo subo en el tablón. Porque esa dupla verifica, pero tengo que ver. Pero, ¿cómo hiciste los cálculos? ¿O lo hiciste? No, lo hice, tipo, cambié las letras por los números y listo, probando. Ah, Los probando. múltiplos, entre los múltiplos de 108. Por eso es lo que yo estoy pensando ahora, pero yo tengo que ver por qué da solamente esa situación. Porque en la teoría, digamos, si no hago la teoría, espérate que voy a ver, de tener esto que no sé para qué la dejé